En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a ponernos de pies, vamos a cantar Señor, reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y goce por siempre de tu protección, y goce por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando viniere, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Vamos a estar de rodillas para que oremos. Amante Dios, gracias Señor, porque en el espacio de una semana tú apartaste un día para que tus hijos descansen en tu presencia. En medio de los afanes de este mundo, en tu infinito amor, tú apartaste este día para tener un encuentro personal con nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes, nos dé la fuerza de guardar este día conforme al mandamiento. En el nombre de Jesús. Bien, sean bienvenidos todos. Queremos darle la bienvenida. No nos cansamos. Para algunos quizás sea monótono, pero queremos dar la bienvenida al Espíritu de Dios que siempre viene a estar con nosotros. También a los ángeles de Dios que están con nosotros, y a cada uno de ustedes queremos darle la bienvenida. Hoy vamos a tener un estudio y vamos a ver cómo usted y yo, en medio del gran conflicto, nos encontramos en el medio. Hay una guerra entre Cristo y Satanás, y en esa guerra usted y yo estamos en el medio. ¿Dónde estamos nosotros? En el medio. Vamos a estudiar la historia de un hombre, y yo estoy seguro que cuando salgamos esta noche de aquí, de esta puerta, vamos a salir con la convicción de que Dios siempre está con nosotros. A veces, en medio de los sufrimientos, de las pruebas, de las vicisitudes que pasa el cristiano cuando es fiel, muchas veces llega el desánimo, muchas veces llega el desencanto y muchas veces llega la incógnita. ¿Y dónde está Dios? Para ello quiero que vayan a la Biblia, y el título que le he puesto a este tema es ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo se titula? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Vayan a Santiago capítulo 5 y el versículo número 11. Santiago capítulo 5 y el versículo número 11. Santiago capítulo 5 y el versículo número 11.
Dice la palabra de Dios: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo son los que sufren? Bienaventurados. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo les voy a invitar nuevamente para que tengamos una oración, para que sea Dios que hable y no el hombre. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más venimos ante tu presencia, rogándote que tú nos dé la fuerza para salir, Señor, de cada prueba, de cada vicisitudes, que cada uno de los que estamos aquí y los que están viendo en el mundo, algunos que están pasando por algún sufrimiento grande, alguna miseria, alguna enfermedad, algún crisol, que al estudiar tu palabra en esta noche se dé cuenta de que tú siempre estás a su lado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿hasta cuándo, Señor? Aquí el apóstol Santiago está citando la experiencia de Job. ¿De quién está citando Santiago? La experiencia de Job. Y ese es el personaje. Yo sé que la historia de Job nosotros la hemos estudiado muchas veces, pero yo estoy seguro que esta noche Dios le va a hablar a cada uno de ustedes. Aquí el apóstol Santiago dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventurado significa dichosos 7 veces. El apóstol Santiago está diciendo que son dichosos 7 veces aquellos que sufren. Dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y compasivo. Job estaba en medio del gran conflicto entre el bien y el mal. Y lo peor de todo era que Job no sabía que la calamidad que a él le estaba pasando no era más, va a parecer un poco extraño lo que voy a decir, no era más que una suspicacia de Satanás, porque Satanás estaba tentando a Dios, y el objetivo o la forma que Satanás usó fue a Job. Ahora, Job tenía algunas características importantes. Vaya al libro de Job, capítulo 1 y el versículo número 1, porque Pablo está citando a Job. Tenemos que saber por qué Job fue probado. Y entonces cuando aprendamos por qué Job fue probado, entonces nosotros nos vamos a colocar cada uno en el zapato de Job y vamos a preguntarnos: ¿estoy yo siendo probado por mi fe? ¿O estoy siendo yo probado por mi propia concupiscencia? Dice allí en Job capítulo 1, versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora escuchen lo que dice Moisés, es quien escribe de Job. Quien escribe el libro de Job es Moisés en la tierra de Madián. Y Moisés está diciendo: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora escuchen lo que dice Moisés de Job: y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era Job? Perfecto y recto. Yo quiero captar la atención porque es un mensaje de vida o muerte. Y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alabado sea Dios. O sea, Job tenía todas las características que un verdadero hijo fiel de Dios tiene. Dice que este hombre era perfecto. Entonces yo pregunto: ¿se puede alcanzar la perfección en la tierra? Claro que sí. Hay una vana teología diabólica que está diciendo que nosotros no podemos vencer el pecado. Eso es mentira, porque la Biblia dice que Job era un hombre como perfecto. Y no solamente perfecto, dice que era recto, temeroso de Dios y ¿qué? Y apartado del mal. Es decir, que Job tenía 4 características: era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Del mal. ¿Ustedes creen que cuando una persona tiene esa característica el diablo se va a quedar tranquilo? No. Claro que no. Hay muchos cristianos que están sufriendo en la ancha faz de la tierra con enfermedades, con problemas familiares, con problemas económicos. Todo eso, ¿sabe por qué? Porque dice por ahí un pensamiento: el que no tiene prueba, ¿qué?
que se revise. Muchos estamos viviendo un cristianismo muy liviano, pero el verdadero Hijo de Dios va a pasar por la experiencia en su esfera de Job. Ahora, el apóstol Pablo, para darnos a entender con quién era que Job estaba lidiando, aunque él no lo sabía, porque Job, recuerden que en el gran conflicto entre el bien y el mal, usted y yo estamos de por medio. Dependiendo de la conducta de Sandy, del comportamiento de Sandy, yo o le doy la razón al diablo o se la doy a Dios con mi conducta. Y eso pasó con Job. Job, sin saber que entre el diablo y Satanás había una competencia, sin saberlo, él siempre fue fiel a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice con quién era que Job estaba luchando. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo pregunto, ¿con quién era que estaba luchando Job? Con el mismísimo ¿quién? Con el mismísimo Satanás, que el Señor lo reprenda. Hermanos queridos, cuando nosotros decidimos en nuestra vida serle fiel a Dios, no importa cómo esté nuestro entorno, el enemigo nos va a atacar fuertemente. Nos ataca con los propios hermanos de la iglesia, nos ataca con la familia, nos ataca con la salud, con todo, porque Él no quiere que usted sea fiel a Dios. Él no quiere. Y como Él no quiere, Él va a buscar la manera de que usted sea infiel. ¿Por qué Satanás escogió a Job? ¿Había más gente en Uz de los caldeos? Claro que sí. ¿Y por qué escogió a Job? Porque Job era como, era fiel a Dios. ¿Qué hacía Job? Miren lo que dice Job capítulo 1 y el versículo 5. Job capítulo 1 y el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job dentro de sí: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y sus corazones, en sus corazones. De esta manera hacía Job, ¿cuántos días? Todos los días. Tremendo. Yo sé que ustedes han leído esa historia, pero imagínense a Job todos los días sacrificando ovejas, pero no una, dice que era según el número de ¿quiénes? De sus hijos. Todos los días sacrificando un sinnúmero de animales, por si acaso ellos que hubiesen pecado. Cuando Satanás vio esa integridad de Job, entonces comenzó una guerra con él. Muchas veces nosotros vivimos una vida en el cristianismo y vivimos sonante y campante, que nada nos ocurre. Es porque el diablo no tiene guerra contra nosotros. Si usted es un cristiano mediocre, que no ora, que no predica, que no ayuna, el diablo no va a lanzar guerra contra usted. Pero usted quiere ver guerra, sea fiel a Dios y usted va a ver guerra en su vida. Pero lo más importante es que aunque vengan guerras, si nos mantenemos firmes y fieles a Dios, vamos a obtener la victoria como la obtuvo Job también. Pero dice que aquí Job hacía sacrificio por si acaso sus hijos pecaban. Yo quiero compartir con ustedes una declaración que se halla en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 436. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, hablando de el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y el mismo propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel lo tiene con la iglesia adventista, si la iglesia adventista cumple con el propósito de Dios. Dice allí, deseado de toda la gente, en la página 436, dice: Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. Vamos a ver qué es esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás. ¿Por quién es el sufrimiento? Mucha gente, cuando hay catástrofe, cuando hay hambre, cuando hay pandemia, cuando hay enfermedad, le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Pero ¿quién es el que inflige el sufrimiento? Satanás. Y Dios lo permite muchas veces para probar nuestra fe. Pero que Dios
predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios reprendió a los 3 amigos de Job. ¿Qué fue lo que hicieron los 3 amigos de Job? ¿Ustedes recuerdan? Comenzaron a acusarlo. Tú estás así porque tú estás en pecado. Porque muchas veces el que verdaderamente está en pecado es el que acusa. Muchas veces cuando uno se levanta en pro de la verdad, entonces la gente comienza a acusar, fulano está medio raro. Eso es lo que le decían a Job. Y usando esa ilustración, dice la palabra de Dios aquí en el deseado de toda la gente, que Dios permitió la historia de Job para darle una lección al pueblo judío. Pero ellos, cuando Cristo vino, lo rechazaron. Y entonces al rechazarlo cumplieron el mismo propósito que los amigos de Job. Dios tuvo que reprender a los amigos de Job por esa razón. Mientras nosotros estemos en este camino, si le somos fieles a Dios, van a venir las pruebas fuertes, van a venir los sufrimientos. Cristo Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino que espada. Pero la palabra de Dios nos dice cuál debería ser nuestra postura ante los sufrimientos. Lean conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice allí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice, no desechéis pues vuestra confianza. ¿Qué no debemos nosotros desechar? Vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Qué va a tener nuestra confianza en Dios? Gran recompensa. La Biblia está llena de promesas. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre Dios hace llamado para que nosotros seamos fieles, para que perseveremos. No importa que el mundo se derrumbe, no importa que el que esté a nuestro lado se vaya. El llamado es a ser fiel. Y noten el versículo 36. Porque os es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Alabado sea Dios. ¿Cuándo que vamos a obtener lo prometido? Cuando hayamos hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que en medio de un mundo de conflicto, en medio de esta guerra titánica entre los demonios de Satanás y el cristiano, usted y yo estamos llamados a ser como fiel a Dios. No importa por lo que estemos pasando. Y no es de boca, hay que ser fiel a Dios. Dice un libro llamado Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 434, dice así: no transcurrirá mucho tiempo antes que veamos aquel en quien ciframos nuestra esperanza. ¿Quién es ese? Cristo. No falta mucho tiempo ya. La maldad del amorreo está llegando a la presencia de Dios. Ya no falta mucho tiempo. No transcurrirá mucho tiempo antes que veamos aquel en quien ciframos nuestra esperanza de vida eterna. Y en su presencia todas las pruebas y los sufrimientos de esta vida serán como nada. Alabado sea Dios. Las cosas que Dios está preparando para nosotros no le dan ni por las pruebas, no le dan ni por los tobillos a lo que nosotros vamos a gozar si perseveramos en los caminos de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera han subido al pensamiento humano, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Y cuáles son los que le aman? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios no es un amor fingido. El amor de Dios tiene que estar sometido a la obediencia, a lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Job lo perdió todo en un solo día. ¿Usted se imagina? Lo perdió todo en un solo día. A veces nosotros estamos preocupados hasta por un bombillo que se quema. Perdemos ya la razón. Pero Job lo perdió todo. ¿Cuándo? En un solo día. Incluyendo la salud y la familia. Lo perdió todo. Y Job se mantuvo firme, aún sin saber que él era el objeto
en la lucha, en el conflicto entre bien y el mal, se mantuvo firme. Eso se llama tener fe. Mira lo que dice Job capítulo 1 y el versículo 22. Job 1, 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni le echó la culpa a Dios. ¿Qué no hizo Job? Ni pecó ni le echó la culpa a Dios, porque es probable que a veces cuando llegan las pruebas a nuestra vida, cuando llegan los sufrimientos, quizás tú no peques, pero comiences a decir: Dios mío, ¿por qué me mandaste esto a mí? ¿A quién tú le estás echando la culpa? A Dios. Pero dice aquí: en todo esto no pecó Job, ni le echó la culpa a Dios. Algunas versiones dicen: ni le atribuyó despropósito alguno a Dios. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que se sentía Satanás cada vez que le quitaba algo a Job y Job firme? ¿Satanás? No, al contrario. Al contrario, no se sentía contento. Cada vez que Satanás le quitaba algo a Job y Job perseveraba, Satanás le daba más ira al ver que Job no cedía. La pregunta sería: ¿ustedes creen que nosotros como pueblo remanente vamos a pasar por pruebas similares a las que Job pasó? Claro que sí. Claro que sí. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Dice El Camino a Cristo en la página 121. Todos tenemos pruebas. ¿Cuántos tenemos pruebas? Todos. El que no la tiene de una manera, el que no tiene prueba económica la tiene en el matrimonio, el que no la tiene de enfermedad, pero todos tenemos pruebas. Una más grande que otra, pero todos tenemos pruebas. Pero también todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Todos tenemos pruebas duras, aflicciones que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. Pero no cuentes tus tribulaciones a tu prójimo mortal. ¿Qué no debemos hacer? Dice aquí la mensajera: pero no cuentes tus tribulaciones a tu prójimo mortal. A ver, si yo me llamo ser hijo de Dios, que tanto vivo predicando, y de repente un impío me pregunta: Sandy, ¿cómo te está yendo? A mí me está llevando él. ¿Cuál va a ser la impresión que él se va a llevar? No, pero si este es el hijo de Dios que se está expresando de esa manera, yo que no conozco a Dios. Y entonces, ¿qué voy a buscar para la iglesia? Dice aquí: no contés tus tribulaciones a tu prójimo mortal, antes bien, llevad todo a Dios en oración. Amén. Tengamos por regla nunca proferir palabra de duda o desaliento. ¿Escucharon eso? Hay muchos cristianos que en cualquier situación viene uno y lo saluda: ¿Cómo le está yendo, hermano querido? Ay, a mí me está llevando. Dice que debemos llevar a Dios todo en oración. Tengamos por regla nunca proferir palabra de duda o desaliento. Si hablas palabra de esperanza, si hablas palabra de esperanza y de regocijo, puede hacer muchísimo más para iluminar el camino de otros y fortalecer su confianza en Dios. Cuando a pesar de la prueba el impío te pregunta: ¿cómo tú te sientes? Usted le dice: bien. Usted no está siendo hipócrita, usted está diciendo bien porque usted tiene un Dios grande y poderoso. Y cuando usted le dice eso, dice aquí el espíritu de profecía que la esperanza de ese impío se va a acrecentar, porque él va a decir: wow, pero fulano está enfermo, tiene problemas en la familia, y aún así dice que está bien. Algo tiene él que dice que está bien, y él va a querer tener ese algo, pero ese algo es Cristo Jesús. Job lo perdió todo en un solo día. Imagínate perder el ganado, perder tus propiedades, perder los hijos, perder la salud, y lo único que te queda es la esposa y también la pierdes. Imagínate. La verdad que Job tenía una confianza grande en Dios, porque yo conozco gente que por medio de ahí se suicidan. Job es un vivo ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Porque Job conocía ¿a quién? A Dios. A pesar de que él no sabía que él estaba en el medio de una lucha titánica entre el bien y el mal, él conocía a Dios. Porque conocer a Dios es entrar en una intimidad con Él. Eso es conocer a Dios. Entrar en una intimidad con Él. Y Jesús
hizo una promesa para aquellos que fueran tentados y probados como Job. Dice en Mateo 19, 29, y todo aquel que haya dejado y todo aquel que haya dejado casas, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y como ñapa heredará la vida eterna. Alabado sea Dios. A mí me da la impresión de que Cristo estaba haciendo un cuadro de lo que Job había perdido, porque fíjate lo que dice, y todo aquel que haya dejado casa. ¿Quiénes de nosotros hemos dejado nuestra casa para seguir a Jesús? Ninguno. Hermano o hermana, padre o madre, hijo o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más, y como ñapa heredará la vida eterna. Dice Mateo 19, 29. Yo pregunto en esta noche, ¿se cumplieron las promesas de Dios en la vida de Job? ¿Se cumplieron la palabra de Cristo en la vida de Job? Claro que sí. Si usted quiere verlo, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 42 y el versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y más abajo en el versículo 13 dice, y 14, que no había mujeres más lindas que las hijas de ¿quién? De Job. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Claro que sí. Entonces, ¿por qué alguno de nosotros duda tanto cuando viene la prueba? Si hasta aquí Dios nos ha guiado a nosotros. Quizás yo esté hablando para personas que tengan un mes postrado en una cama, o quizás esté hablando para una persona que esté luchando 3, 4 meses con una prueba. La palabra de Dios esta noche dice que Dios, el Dios de Job, es el Dios que tú tienes. Es el mismo Dios. Y si Dios pudo restaurar a Job, puede restaurar tu vida en esta oportunidad. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la prueba. Yo no creo que ninguno de los que están viendo y los que están aquí en esta noche pase por una prueba de la que pasó Job. Porque Job lo perdió todo, pero Dios le devolvió 100 veces más, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Cuando Dios te llama para que le sirva, Dios no te llama para fracasar, Dios te llama para triunfar. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a triunfar si perseveramos en la palabra de Dios. Dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, en la página 142, hablando de la experiencia de Job: cuando la depresión se apodera del alma, eso no es evidencia de que Dios haya cambiado. ¿Ustedes creen que Job estaba deprimido? Claro. ¿Pero era eso una evidencia de que él estaba con Dios? No, eso no era una evidencia. Dice, cuando la depresión se apodere del alma, eso no es evidencia de que Dios haya cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13, 8. Es posible estar seguro del favor de Dios cuando se es capaz de sentir los rayos del sol de justicia. Pero si las nubes envuelven su alma, no debemos creer que hemos sido abandonados. Cuando toda alegría en la iglesia, cuando la compra, la despensa está llena, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, ahí sí Dios está con nosotros. Pero cuando viene la calamidad, entonces ahí Dios no está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. El ojo debe estar fijo en Dios y todo nuestro ser se llenará de luz. Alabado sea su nombre. Hay que tener siempre ante la mente la riqueza de la gracia de Cristo. Atesoremos las lecciones que proporcione su amor. Que nuestra fe sea como la de Job. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Para que podamos decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Alabado sea Dios. O para decir esa palabra,
Lo último que le quedaba era un chin de salud, y dice la Biblia que se arrancaba con un guayo, con un tiesto, porque la piel se le estaba cayendo. Y ese hombre llegó a decir: aunque él me mate, esperaré en Jehová. Amén. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Pero ¿ustedes creen que esa fe Job la consiguió perdiendo el tiempo? No. Job no consiguió esa fe perdiendo el tiempo. Ya hemos leído que él hacía sacrificio. ¿Cuántos días? Todos los días. Dios nos llama a hacer sacrificio. ¿Cuántos días? Todos los días. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12: hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo y agradable, que ese es el verdadero culto a Dios, y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo, que dijo eso en Romanos 8, 28, hay un texto que muchos no lo sabemos de memoria. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que una enfermedad te pueda ayudar a bien? Sí. ¿Que un desempleo te puede ayudar a bien? Sí. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que a los que aman a Dios en Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudan a bien? Porque no hay prueba, no hay dificultad, no hay vicisitud que Dios en sus hijos no se glorifique. Cuando Dios permite que pasemos por un proceso de prueba, de enfermedad, es porque Él ve más allá y Él puede ver que su nombre es glorificado. Hay personas que se consagran más a Dios cuando están enfermos. Triste, pero es así. Hay gente que busca más a Dios cuando no tienen trabajo. No debería ser así, pero así es. Ese no fue el caso de Job. Job buscaba a Dios todos los días. Y por consiguiente, él tuvo la victoria cuando se enfrentó con Satanás sin saberlo. Déjame decirte que tú y yo tenemos luchas directas con Satanás, aunque no lo sepamos. Mientras más fieles seamos a Dios, más grande será la lucha. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 503, dice: cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián, alabado sea Dios. ¿Qué tenemos nosotros? A esto se refería Lucifer cuando dijo: le ha cercado con un cerco de protección. A esto se refería, porque los ángeles de Dios cercaban la vida de Job. Estos centinelas, refiriéndose a los ángeles, estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Imagínate tú, si el diablo tuvo al acabar con la vida de Job, cuando Dios le dio un permiso a él y le dijo: pero no le toque su vida. Si eso fue con Job, imagínate que Dios le diera el permiso para que Satanás viniera con toda su furia sobre nuestra vida. No quedaría ni un pedacito de Sandy. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Hermano querido, cuando todo va bien, esa es la excusa del diablo. Ah, sí, pero fulano le está yendo muy bien ahora. Por eso es que él está predicando, está contento, saltando y brincando, porque es que le está yendo bien. Quítale todo, a ver si es verdad. Por eso es que Dios permite la prueba, porque en este gran conflicto en el cual usted y yo nos encontramos, hay una guerra entre Cristo y Satanás, y el objeto de la guerra somos tú y yo. Y dependiendo de nuestra conducta, tú y yo le damos la razón al diablo o a Dios. Y tristemente que muchos de nosotros le damos la razón al diablo, porque a veces Dios le dice: está bien, yo te doy permiso para que tú tientes a fulano. Y cuando él va y lo tienta, ahí fulano va y cae. Y el nombre de Dios queda en deshonra. Pero con Job no ocurrió así. Tremendo, hermano querido. El medio que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: mira que no menospreciéis a uno de estos hermanos más pequeños, porque os digo que sus ángeles ven siempre el rostro de Dios en el cielo. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios los atienden a toda hora. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿creen ustedes que los ángeles de Dios están aquí con nosotros? Si los ángeles de Dios no estuviesen aquí, este culto no se pudiera hacer.
Por eso que yo siempre le doy la bienvenida a los ángeles. Job lo perdió todo en un solo día. Pero hay algo que el diablo no le pudo quitar, y fue su integridad. Fue su fe, fue la esperanza en Dios. ¿Podrá Dios decir eso de Sandy? No hay otro como él en la tierra. ¿Podrá decir eso de mí? Eso es para que meditemos. Ahora, ¿ustedes creen que si Dios en su infinita sabiduría ve que Job no tiene fuerza para sobrepasar la prueba del diablo, Dios se la manda? No. Aunque Job no sabía si él tenía fuerza, ¿quién sabía que él tenía fuerza? Dios sabía. ¿Sabe Dios que tú tienes fuerza para resistir las tentaciones? ¿Lo sabe Dios eso, sí o no? Claro que sí. ¿Lo dice la palabra? Vamos a leerlo. Dice en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13 lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A ver, ¿cuántos de ustedes han sido tentados con una tentación del planeta Marte? Levante la mano. Ninguno. ¿Cuántos han sido tentados con una tentación de Júpiter? No. Aquí dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y no solamente eso, Dios no solamente permite que sea humana, sino que dice la segunda mitad: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Alabado sea su nombre. A veces nosotros estamos ahogados en las pruebas, en las tentaciones, y ya pensamos a punto de tirar la toalla, que no tenemos fuerza. Pero perseveremos, porque el que permitió la prueba permitirá la salida también. Eso dice el pasaje. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Alabado sea Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza caída, nuestro pensamiento degenerado, pensamos que cuando vienen las pruebas a nuestra vida, pensamos que ya el mundo se acabó, que se derrumbó. Pero hay uno que está mirando, que ve más allá, que sabe: fulano de tal tiene la capacidad para vencer en el nombre de Jesucristo. Así que, hermano querido, en esta noche, usted, si está siendo probado, ya sea con una enfermedad, con una deuda, con una carencia de la índole que sea, con un problema familiar, usted puede vencer en el nombre de Jesucristo, porque la palabra lo dice. Si usted se apodera de la palabra de Dios, dice la mensajera del Señor, con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, porque en el nombre de Jesús hay poder. No hay problema grande para Dios. Ese Dios que abrió el mar rojo para que pasasen en seco, ese Dios que con su poder hizo flotar una hacha de hierro en el agua en el tiempo de Eliseo, ese Dios que hizo que los muros de Jericó se derribaran, ese es el Dios que tú tienes hoy en día. No importa el muro grande que tú estés enfrentando, no importa la dificultad que tú estés llevando, Dios sigue siendo Dios en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es serle fiel, y lo otro déjaselo a él, que se va a encargar. Job, después de haber sido probado, no es que no van a llegar a otra mente incertidumbre. ¿Llegaron incertidumbre a la mente de Job? Claro que sí. Job comenzó a cuestionar a Dios, pero dice la Biblia que en todo eso no cometió ¿qué? No cometió pecado. Pero Job, después que Dios se le manifestó en un torbellino, mira lo que dice Job capítulo 23 y el versículo 10. Job 23, versículo 10 dice: mas Él conoce mi camino. Alabado sea Dios. ¿Quién conoce nuestro camino? Dios. Ya Dios sabe dónde tú vas a estar mañana, porque Él lo sabe todo desde antes de que acontezca. Él lo sabe. Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad. De hecho, si tú le pides con fe, la palabra de Dios dice: al que cree todo le es posible. Esa necesidad que tú tienes, eso por lo que tú estás orando tanto, ya en la mente de Dios es un hecho. Ahora, ¿lo crees tú? La palabra de Dios dice: si cree, al que cree todo le es posible. Hermanos, Job lo perdió todo en un solo día.
Pero llegó a decir, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Alabado sea Dios. Job dijo, Él conoce mi camino y Él me va a probar, pero esa prueba es para que yo salga pulido como el oro. Saben, hermanos, que muchos de nosotros tenemos caracteres toscos. Tenemos una forma de ser llena de orgullo, llena de defectos de carácter, y de la única manera que Dios nos va a llevar al cielo es por medio del sufrimiento, porque el horno del sufrimiento es el que pule nuestro carácter. Dios no quería que fuese así, pero como usted quiere que sea así, y Dios te vive llamando para que tú te consagres, y tú no te consagras, entonces te dice, como yo quiero salvar a fulanito de tal que está mirando el mensaje, dame permitir que se rompa una pierna para ver si se consagra. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, más te vale que entre en el reino manco y no que todo tu cuerpo sea quemado ¿dónde? En el infierno. Porque Dios finalmente lo que quiere es salvarnos. Pues Job llegó a decir, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Ustedes saben, ustedes los que viven aquí en Maimón, que aquí hay una mina de oro, y cuando la gente ve el oro brillante en lingote, creen que el oro es así, pero el oro no es así. Para la mina sacar un lingote de oro, tienen que sacar toneladas de tierra, porque el oro es en boronita que viene, en tierra negra, en escoria, y lo llevan a un proceso de calentamiento en un horno, que es lo que le da el brillo y saca toda la escoria. Del mismo modo, Dios usa la prueba, el sufrimiento, para que nosotros, que somos su oro preciado, podamos ser refinados para su honra y su gloria. La pregunta surge, ¿quiero yo ser como el oro refinado o quiero continuar con la escoria? Dios permite las pruebas con un propósito. El libro de Educación, en la página 139, dice así: Job fue tratado en conformidad con su fe. ¿Cómo fue tratado Job? Dios no es un Dios injusto. Voy a leer nuevamente el espíritu de profecía. La Educación, la página 139. Job fue tratado en conformidad con su fe. ¿Saben qué significa eso? Que si Dios sabía que Job tenía un chirinín de fe, ¿usted cree que Dios le iba a mandar al diablo? No, Dios conoce a sus hijos. Si tú no aguantas, Dios lo conoce eso. Dios no te va a mandar al diablo. Dios le va a permitir a un demonito de eso que te tiente. Dios conoce nuestra fe. Dice aquí que Job fue tratado en conformidad con su fe. Me probará, dijo, y saldré como el oro. Así ocurrió. Por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter. Alabado sea Dios. Por la resistencia, oye, no es fácil. Viene un siervo y le dice, mira, estaban todos los ganados y vino un rayo, fue, lo mató a todos. Después vino y te mataron todos los hijos. Una cosa tras la otra. Óyeme, la capacidad que tenía Job para no volverse loco. Si Job viviera en el siglo XXI, se había vuelto loco, porque nosotros con cualquier cosita ya no estamos nosotros volviendo locos. Cualquier cosita nos quita el sueño a nosotros. Y Job venía una noticia tras la otra, negativa, y el hombre perseverando. Dios tuvo que decir con orgullo, no hay otro como él en la tierra, porque aguantar todo eso, pues dice aquí, por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter, y de ese modo, el carácter de aquel de quien era representante. Alabado sea Dios. ¿De quién era representante Job? De Dios. ¿De quién somos tú y yo representantes? ¿Saben ustedes que los mundos no caídos están mirando para acá abajo a ver el comportamiento de Sandy? Y cuando yo por cualquier cosita ya deshonro el nombre de Dios, un embajador de Cristo menos, mira lo que hizo. Tremendo. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó el doble de todas las cosas que había tenido Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Alabado sea su nombre. Amado, es una mentira de Satanás. Cuando Dios nos pide que sacrifiquemos una cosita es porque tiene algo grande para nosotros. Cuando Dios te pide que dame, hijo mío, tu corazón, es porque quiere llevarte a la cúspide. Pero muchos cristianos viven
vida miseriosa, porque el clavito que dice bien, lo mantienen allí para que el enemigo enganche su sombrero. Mientras tengamos un pie en la iglesia, un pie en el evangelio y un pie en el mundo, no vamos a crecer. ¿Cuánto nos cuesta dedicar la vida por completo a Dios? Tan difícil se le hace al ser humano ser fiel por completo. Todos los días Job hacía sacrificio por si acaso sus hijos pecaban. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1 y el versículo 12. Santiago, capítulo 1 y el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Quién es bienaventurado? El hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Alabado sea Dios. Hermanos, nosotros nos han vendido la salvación barata. Nos han vendido la salvación barata en nuestro pueblo. La salvación no es barata, tuvo un precio, fue la sangre de Cristo Jesús, que costó. Y como a ti a mí no sale gratis, no, como hay un refrán que dice por ahí, a lo que poco nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Saben por qué nosotros no cogemos la vida cristiana en serio? Porque no nos costó nada, pero costó la sangre del Hijo de Dios. Amados hermanos, y por lo tanto usted y yo estamos llamados a ser fieles. Dice la inspiración divina, cuando se le dejó, para que ustedes vean lo grande que es el diablo, que el Señor los reprenda, cuando se le dejó que afligiera a Job, ¿qué pronto fueron destruidos los rebaños, los ganados, los sirvientes de la casa, los hijos, y una serie de desgracias, una tras otra, en un momento, dice la mensajera? O sea, cuando Dios le da permiso a Satanás, cuando Dios le da permiso a Satanás, es acabar como un ciclón que él va. Pero Dios conocía la vida, el corazón de su siervo Job. Hermanos, no nos engañemos diciendo que nosotros vamos a vencer cuando venga la gran tribulación, cuando venga la ley dominical. No nos engañemos. Si ahora yo no estoy dispuesto a dejar una simple cosita que Dios me pide, cuando ese tiempo venga, no nos engañemos. Job hacía sacrificio todos los días, por si acaso. Por si acaso. Dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Hay gente que son muy impacientes, y Dios, para que tenga paciencia, le dice: déjame yo permitir que un demonio le rompa un pie a fulano de tal, a ver si coge un chin de paciencia, a ver si él deja de llevarse el mundo por delante, que el mundo lo hice yo. Sí, no estoy exagerando. Dios permite muchas veces que nos ocurran cosas para que tengamos un poquito de paciencia. Mire el versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia produce la prueba, y la prueba de esperanza. Y el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el Señor. ¿Saben, hermanos, quién es que nos ayuda a nosotros a vencer las pruebas y las tentaciones? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo llegó a una conclusión. Ahora yo pregunto, ¿tenía problema el apóstol Pablo? Y mucho. Ninguno de nosotros vamos a tener los problemas que Pablo tuvo. Ninguno. Porque el mayor problema que Pablo tenía era un aguijón que él tenía en su carne. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando él se encontró con Jesús, la luz fue tan resplandeciente que él quedó con una nube en su ojo. Y cuando él quedó con esa nube en el ojo, no veía bien. ¿Y sabe lo que hacía Satanás? El mismo Pablo dice: un mensajero de Satanás me golpea para que yo no sirva al Señor. La vista de Pablo era una prueba para él. Pero no solamente eso, sino que el poder romano estaba persiguiendo a Pablo hasta que finalmente fue llevado a Roma, donde fue decapitado. Y ese Pablo escribió las palabras que yo te voy a leer en Romanos capítulo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Es una pregunta que está haciendo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo está preguntando, ¿qué cosa es la que nos va a separar a nosotros del amor de Cristo? Y todas las cosas que él enumera, él la pasó. Quizás si lo hubiese dicho Sandy, no, Sandy nunca ha pasado hambre, nunca ha pasado tribulación, nunca ha pasado angustia, pero Pablo pasó todo eso. Dice él, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos más que muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Amado, la palabra de Dios dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Cuando la prueba no viene del trabajo, viene de la escuela, viene de la casa, de algún sitio viene, pero viene. Cuando usted es fiel, la prueba viene. Una evidencia de que usted es fiel es la prueba. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Pero me gusta lo que dice Romanos capítulo 8, 37 al 39. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabado sea Dios. ¿Por medio de quién es que yo soy vencedor? ¿Es por mi fuerza? No. Dice, ante todas, ¿cuáles son estas cosas? Tribulación, hambre, angustia, desnudez, persecución. Ante todas estas cosas, Romanos 8, 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los hijos de Dios, aunque sufran, ya tienen la victoria garantizada en Cristo Jesús. Y el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a vencer con la ayuda de Cristo Jesús? Amén. ¿Estamos nosotros dispuestos a perseverar hasta el fin? Amén. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser fiel como Job? Pues la palabra de Dios nos garantiza que ya la victoria está asegurada. Amén. Pablo decía, no lo he logrado, pero una cosa hago, olvido lo que está detrás y me extiendo hacia lo que está delante, al premio que Dios le va a dar a aquellos que le aman. Amén. Amados hermanos, el premio está muy cerca. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Amén. Cristo viene, el sufrimiento muy pronto se va a acabar. Amén. La tragedia más grande de los perdidos va a ser que ellos se perdieron por no ser fiel a Dios, incluyendo cristianos que estaban metidos en una iglesia. Pero el gozo más grande de los redimidos, dice la mensajera, estuve leyendo esta mañana en Maranata, y la mensajera del Señor dice que el gozo más grande de los redimidos va a ser cuando vean a Cristo en la nube, van a decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y viene para salvarnos, y por la mente de ellos va a pasar un panorama, por fin se acabará la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Por eso es que la palabra de Dios dice que los impíos me van a decir a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que viene en las nubes, no van a aguantar. El estudio que tuvimos el lunes pasado, la venida de Cristo es un hecho, está muy cerca. Y el Señor quiere que su pueblo se prepare, que de una manera individual, sin mirar al otro, usted y yo seamos fieles como Job. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el anhelo de ser fiel como Job? ¿Usted sabe lo que conlleva eso?
Si usted se propone ser fiel como Job, ¿para qué usted se está preparando? Para la venida de Cristo, pero antes de eso, ¿para qué más? Para la guerra con el diablo directamente. Pero no importa que él guerre contra nosotros. Nuestra guerra está ganada porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Vamos a estar de rodillas para que oremos. Amante y buen Dios que estás en los cielos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.